Reescribiendo la historia. Escrito por Hasticus. Todos los créditos a su respectivo autor. Capítulo 14. 2 años más tarde. ¿Hablas en serio? ¿Butter Country se rindió? Naruto se rió entre dientes ante el tono incrédulo de su esposa. Sonaba muy parecido al suyo cuando Hiruzen y Sakumo lo confirmaron con él. Tomando su té del mostrador, se acercó a la mesa donde estaban sentados Mikoto y su hijo. Cada vez que veía a su hijo pensaba que toda la situación era bastante surrealista. Mikoto estaba preocupada si quería que sus hijos tuvieran los mismos nombres que su contraparte del futuro de Naruto, pero al final decidió si tenían un hijo, bueno, estaba destinado a ser. Terminó siendo un niño, así que una vez más, Itachi fue traído al mundo. Con casi 1 año y medio de edad, todavía era demasiado pronto para ver a qué padre tomaría más, ya que aún no había perdido toda la grasa de su bebé, pero si su cabello negro y ojos marrones oscuros eran una indicación, definitivamente sería su madre. Curiosamente, el niño no tenía marcas de bigotes en las mejillas, y después de consultar con Kurama al respecto, acordaron que era porque el Biju no estaba realmente dentro del sello de Naruto en el momento de la concepción. Sí, tanto Hiruzen como Sakumo lo confirmaron. Me sorprendió que sucediera tan pronto, pero considerando lo débiles que deben estar con la pérdida de casi todos sus clanes de línea de sangre, creo que era de esperar. No tengo idea de por qué entraron en la guerra en primer lugar, y desafortunadamente ahora Yagura no está. Mikoto negó con la cabeza mientras sostenía la cuchara con comida en un intento de evitar que Itachi hiciera un desastre, lo que parecía gustarle hacer. Sabía que Naruto estaba especialmente molesto por eso, había estado planeando ir pronto para sacar a Yagura, pero el país se rindió en el momento en que se dieron cuenta de que Yagura ya no estaba allí. Según Naruto, el Jinchuriki de Saiken también faltaba, no tenía idea de dónde estaban. Eso no puede ser bueno. Aún así, no fue bueno insistir en eso, todavía había muchos caminos por recorrer. Entonces nuestro pacto secreto con Kumo funcionó. Naruto asintió. Mejor de lo que creo que nadie hubiera creído. Con nosotros trabajando juntos, podemos forzar a Iwa a permanecer aislado. Se han estado enfocando más en Suna que en nosotros, y creo que Wind Country realmente está comenzando a sentir la presión. Konoha simplemente interrumpió a Iwa, mientras que Kumo puede ayudar o ir a matar. Ese era el acuerdo. ¿Qué hay de Butter Country? Mikoto estaba tratando desesperadamente de evitar que Itachi golpeara la mesa con sus manos, y finalmente se rindió, colocando el cuenco en su regazo. Ella le lanzó a Naruto una mirada exasperada mientras él se reía por la situación. ¿Le gustaría darle de comer? No, yo pasé por lo mismo anoche. Naruto agitó su mano libre en un gesto de no gracias. Para responder a su otra pregunta, vamos a retener el control del país hasta el final de la guerra, y luego lo liberaremos. Eran demasiado débiles y nunca deberían haber entrado en primer lugar. Ellos, sin embargo, tendré que reconstruirlos, es posible que nunca más se los considere parte de los 5 grandes. Una parte de mí siente lástima por ellos. ¿Cuál era el pensamiento de Mizukage? Ah. Itachi, no tires. Mikoto había dejado de intentar alimentar a Itachi por un momento mientras golpeaba la mesa con sus manos. Aparentemente sintió hambre de nuevo y decidió llamar la atención de su madre agarrándola del cabello y tirándolo. Naruto trató de no sonreír mientras observaba a su esposa tratar cuidadosamente de quitarse el cabello de los meñiques de Itachi. Bueno, sabemos que el Mizukage no era realmente él mismo. Por el poco conocimiento que tengo, creo que el Sandaime, o Tobi, o Madara, o cualquier nombre o título que tenga en este momento, todavía está vivo. Y activo, y ha estado usando el Yondaime como un títere. Ahora que su base de poder se ha derrumbado, sin embargo, me pregunto qué hará a continuación. ¿Crees que intentará tener otro Kage bajo su control? Podría intentarlo. Naruto tragó el resto de su té antes de continuar, pero no hay otro Kage con un Biju sellado en ellos y el control mental de Sharingan durante un periodo prolongado sin uno es casi imposible. No tiene el chakra para retenerlo. Tal vez más de 1 mes, y eso no sería tiempo suficiente para poner en práctica ningún plan sin que las personas noten un cambio de personalidad. Habiendo finalmente quitado su cabello de las manos de Itachi, Mikoto asintió con la cabeza. Aunque Naruto no tenía el Sharingan, a veces le sorprendía lo mucho que sabía sobre él. Tenía que recordarse constantemente a sí misma que había estado luchando contra al menos una persona que tenía un Sharingan durante la mayor parte de la segunda mitad de su vida. Algunos de los trucos que pudo realizar mientras estaban entrenando la sorprendieron. Por ejemplo, nunca había tenido a nadie pelear con ella solo mirándole las manos y los pies.
Mientras ayudaba a Itachi a terminar su cena, alguien llamó a la puerta principal. Mikoto vio cómo su esposo se ponía de pie para ir a buscarlo. Apenas un minuto después regresó con un Minato sonriente y de ojos brillantes. Cada vez que los veía a los dos parados uno al lado del otro, habría jurado que eran hermanos, probablemente junto con todos los demás en Konoha, así que era bueno que supiera cuál era su relación real. Fue un día interesante cuando Kushina se acercó a ella y las primeras palabras que salió de su boca fueron: mi hijo está caliente, ¿no? Según la pelirroja, la expresión del rostro de Mikoto no tiene precio cuando escuchó la pregunta. Ella estuvo de acuerdo, por supuesto, después de finalmente aceptar el hecho de que fue la futura madre de su esposo la que lo dijo. Hola Mikoto. Siento molestarte esta noche. Después de su rápido saludo, inmediatamente se acercó a Itachi y comenzó a hacer muecas al niño, quien comenzó a chillar de alegría y a cantar para. Ah. Porque eso es todo lo que pudo pronunciar hasta ahora. Está bien. Itachi está todo alimentado y probablemente comenzará a quedarse dormido pronto. ¿Qué te trae por aquí? Minato levantó la vista de donde estaba arrodillado junto a Itachi por un momento, y miró a los padres. Negocios, me temo. Okage-sama ha pedido que Naruto y su equipo respalden al mío en nuestra próxima misión. Kakashi acaba de hacer Jonin y esta será su primera asignación como líder de campo, pero Hiruzen sugirió un equipo de respaldo por si acaso. ¿Alguna razón en particular? Preguntó Naruto. No es que él compartiera conmigo, murmuró Minato. Después de una breve pausa, continuó, nuestra misión nos lleva a la frontera de Earth Country, el puente Kanabi debe ser destruido para mantener a sus fuerzas fuera de Grass. Lo usarían como convoyes de suministros para sus operaciones más allá de la frontera, de lo contrario. Okage-sama quiere dar un salto para mantener a Iwa inmovilizado sin poder expandirse, y Kumo comenzará a realizar ataques quirúrgicos una vez que hayamos completado una serie de objetivos. Pero tiene que haber docenas de puentes, incluso solo a lo largo de la frontera de Grass Country. Mikoto había recogido a Itachi, quien finalmente estaba comenzando a mostrar algo de cansancio. Tenía los ojos caídos y la cabeza apoyada en el hombro de su madre. Minato asintió con la cabeza, mencioné lo mismo. Aparentemente, este puente que quieren que eliminemos es el principal en el área y mucho tráfico lo atraviesa. No hay otros puentes dentro de al menos 3 días de distancia a pie, el cañón que se extiende es demasiado grande y otro puente sería demasiado costoso. Aún así, ¿no debería un equipo quirúrgico poder asumir esta misión? Es solo para volar un puente. ¿Por qué necesitan 3 Jonin y 5 Chunin para manejarlo? ¿Estará tan bien defendido? Okage-sama quiere estar bien preparado para cualquier contingencia. No sabe cómo será la fuerza enemiga. Podría haber más de un batallón protegiéndolo. Sigo pensando que es exagerado. Pero si Okage-sama asignó la misión, que así sea. Mikoto estaba hablando con Minato, pero había estado mirando a Naruto durante la mayor parte de la conversación. Había estado tratando de mantener su rostro en una máscara inexpresiva mientras escuchaba, pero a juzgar por la expresión de su rostro, no tuvo éxito en ese esfuerzo. Cuando su esposa terminó de hablar, su atención se centró por completo en él. Era obvio que creía que algo estaba pasando. Sabía que eso sucedería si permanecía en silencio todo el tiempo. La voz de Minato entró en su conciencia antes de que pudiera hacer algo para tratar de aplacarla. Mikoto, estás molesta porque estaré alejando a tu esposo de ti durante una semana. Estarás bien. La atención de Mikoto se centró en su antiguo compañero de equipo, donde lo inmovilizó con una mirada dura por un momento. Minato se estremeció visiblemente cuando una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Sí, y estoy seguro de que Kushina también te extrañará. Tendremos que pensar en algo que hacer mientras estás fuera para que cuando regreses no quieras irte nunca más. Poco antes de entrar en pánico, Minato se volvió hacia el otro rubio en la habitación, mirándolo con ojos salvajes. ¿Qué le has estado enseñando? Ella nunca solía ser así. Naruto simplemente se rió entre dientes. ¿Quién dice que soy yo? Sé que Kushina-chan es una influencia bastante corruptora por sí misma. Cualquier otra cosa que Mikoto haya aprendido, lo hizo por su cuenta. Ninguna de las palabras de Naruto hizo nada para calmar a Minato, no es que tuvieran la intención de hacerlo. Dejando escapar un suspiro, el futuro Hokage simplemente agitó una mano alegremente y se dirigió a la salida. Bien. Ahora tengo que ir a hablar con Kushina y asegurarme de que no haga nada mientras yo no estoy. Te veré en la puerta principal con tu equipo a las 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Estaré allí.
Naruto vio como Minato salía de su casa, cerrando silenciosamente la puerta detrás de él. Una vez fuera de la vista, se volvió para mirar a su esposa, quien sostenía a Itachi en sus brazos mientras lo miraba con los ojos entrecerrados. Voy a acostar a nuestro hijo, luego creo que tienes que dar algunas explicaciones. Sin darle la oportunidad de decir nada, desapareció más adentro de la casa, llevando al niño con ella. Una vez que ya no pudo verla, Naruto dejó escapar un suspiro antes de pasar a su sala de estar, acomodándose en el sofá. Esta misión también lo tomó por sorpresa, sabía que tarde o temprano llegaría, pero desconocía el momento exacto. Además de eso, solo tenía la más mínima idea de cómo se suponía que Kumo desempeñaría un papel en todo esto. Cuando Kakashi le estaba contando las historias de su pasado que podía recordar de su vida antes de que Naruto retrocediera en el tiempo, Kumo estaba simplemente otro enemigo al que se enfrentaban. Ahora, sin embargo, eran aliados tácitos. Aprovechó un encuentro casual con Ei y Killer Bee en los bosques salvajes de Valley Country. Eran solo él, Minato y otros dos Jonin en lo que se suponía que era un reconocimiento temprano, pero como Ei era un poco exaltado, se metieron en una pelea. Minato los había aturdido con su velocidad, aunque con la ayuda de Killer Bee, Naruto logró que todos se calmaran lo suficiente como para hablar racionalmente. Los cuatro se fueron a hablar, y después de reconocer el poder de los dos rubios, Ei estuvo de acuerdo en que sería mejor si trabajaban juntos, incluso si realmente no era de conocimiento público que eran aliados. Eso, a su vez, llevó a otra serie de reuniones secretas, pero el trato no se selló hasta que logró que Kushina y Killer Bee estuvieran en la misma habitación. Poniéndolos a todos en un paisaje mental compartido, Naruto y Kurama lograron relatar lo que realmente estaba pasando con Bee y, por extensión, con Yuki. Luego, esa información se transmitió a Ei, finalmente, a Matatabi, y después de otro mes, se ratificó la alianza secreta entre Kumo y Konoha. No se les dijo toda la verdad de dónde era Naruto, solo que estaba al tanto de un conocimiento especial y único que no debería saber normalmente. Pudo usarlo para alejar a los clanes de la línea de sangre de Kiri. El hecho de que Naruto supiera cómo el Sandaime Raikage había sido gravemente herido por Yuki ayudó como prueba, ya que muy pocas personas, incluso en Kumo, lo sabían. Si bien esto inmediatamente lo convirtió en un objetivo y una amenaza, Yuki y Bee hablaron con Ei, el futuro Yondaime Raikage, de hacer algo imprudente. Serían mejores como aliados que como enemigos. Además, no era ningún secreto que las otras aldeas desconfiaban de enfrentarse a Konoha, especialmente ahora. Iwa se negó a retroceder, y Suna no se detendría hasta que Iwa lo hiciera. Se suponía que Konoha ayudaría a Suna como aliado, pero dado que Konoha había elegido hasta ahora permanecer neutral y solo ayudar a las naciones menores atrapadas en el fuego cruzado, su relación se enfrió rápidamente. Pero por las relaciones que perdieron con Suna, ganaron con Kumo, que podría decirse que era una aldea más fuerte que Suna de todos modos. Entonces, creo que me debes una explicación. Naruto miró a su esposa cuando entró a la sala de estar. Ya no miraba, pero parecía bastante perpleja. Antes de que pudiera siquiera empezar, ella se dejó caer a su lado y se apoyó contra su costado. Entre dirigir el clan y criar a su hijo, ella siempre estaba completamente cansada al final del día. Había pensado brevemente en contratar a alguien para que lo ayudara, pero como Mikoto no había preguntado, no se molestó. Ella tenía una feroz racha independiente y él sabía que no debía interponerse en su camino. Solo sé vagamente de qué se trata esto. Okage-sama me pidió que le contara todo lo que recordaba sobre la guerra, y también le conté algunos de los futuros recuerdos de Kakashi. Así que no sé los detalles, solo lo básico. Esta misión fue una de ellas. Su esposa lo miró por un momento antes de dejar escapar un suspiro. Está bien. Solo pensé que sabías más, ya que estabas muy callado. No, realmente no. Naruto levantó el brazo en el que se apoyaba Mikoto y lo colocó sobre sus hombros. Esta vez estaba en silencio, así que sabía lo que estaba pasando para variar. Escuchó a Mikoto reír mientras se inclinaba más hacia él. Tú, callada y escuchando. ¿Quién eres y qué has hecho con mi marido? Oye. Mikoto se rió de nuevo y se volvió para mirarlo, besando su mejilla antes de acomodarse bajo su brazo. Entonces, ¿qué sabes sobre la misión además de lo que dijo Minato? Naruto se rascó un lado de la cabeza con la mano libre, tarareando por un momento. Bueno, lo único que realmente se destacó cuando Kakashi me contó sobre eso fue la muerte de Obito, porque fue un poco. Espera, ¿qué? ¿Obito? Mikoto se había vuelto de debajo de su brazo para mirarlo a la cara.
Todo lo que Naruto pudo hacer fue sonreír sombríamente y asentir. Creo que esa es probablemente la razón por la que Okage-sama también me asignó esta misión. Confesé que Obito es el tipo de persona que consideraría una gran influencia, al menos cuando tomó en consideración cuánto cambió a Kakashi justo antes de su muerte, y aún más después. Decidió mantener el conocimiento sobre Obito, tal vez sin haber muerto realmente a sí mismo. De todos los encuentros que había tenido con el hombre enmascarado llamado Tobi, siempre parecía saber mucho más sobre él y Kakashi de lo que debería. Lamentablemente, nunca pudieron ver detrás de la máscara, por lo que solo fueron conjeturas sobre su verdadera identidad. Mikoto se había inclinado hacia adelante, su frente descansando contra el pecho de Naruto mientras él elegía seguir hablando. Una de las cosas que Kakashi siempre nos inculcaba cuando estábamos entrenando era que aquellos que fallan en su misión son basura, pero aquellos que abandonan a sus compañeros son incluso peores que la basura. Una suposición de quien dijo eso. ¿Obito? Correcto. Sé que realmente no suena como algo que él diría, ¿verdad? Mikoto negó con la cabeza mientras la levantaba, luciendo divertida. No, realmente no es así. ¿Qué lo provocó? Naruto suspiró, por lo que puedo recordar, Minato había ido a volar el puente mientras dejaba a Kakashi a cargo para que se ocupara de los objetivos secundarios. Algo sucedió y Rin fue capturada, Iwa iba a intentar interrogarla para obtener información. Kakashi quería para continuar la misión y completarla antes de que se enteraran, pero Obito quería ir tras Rin y salvarla, al diablo con la misión. De ahí viene el dicho. Sé que su obvio enamoramiento por la chica probablemente fue la causa de algunos de eso, pero, bueno, Naruto se calló, encogiéndose de hombros. Mikoto miró fijamente a su esposo por un momento antes de fruncir el ceño levemente. Tiene algo de sentido ahora. Entonces, ¿qué hicieron? Obito se fue y comenzó a rastrear a Rin. La encontró y comenzó a atacar al Niniwa que la protegía, solo para que Kakashi apareciera y los ayudara a luchar. En el proceso, la espada de Kakashi se rompió y perdió un ojo, pero lograron salvarlo. Rin. Desafortunadamente, estaba retenida en una cueva y se activaron las trampas, lo que provocó un derrumbe. Obito logró asegurarse de que Kakashi y Rin salieran, pero fue aplastado por los escombros. Antes de su muerte, dio uno de sus ojos Sharingan a Kakashi. Mikoto se quedó en silencio por un momento. Si bien es horrible escuchar sobre la muerte de Obito, fue amable de su parte. Sí. Entonces Kakashi comenzó a emular las cualidades de Obito en una forma de honrarlo. Por supuesto que eligió hacer algunas de las cosas más molestas, como llegar tarde a todo. Naruto se calló, dejando el resto sin decir. Sin embargo, en realidad no necesitaba hacerlo, había estado con Mikoto el tiempo suficiente para saber que si necesitaba una aclaración sobre algo, definitivamente lo preguntaría. Bajando levemente la mirada, notó que tenía los ojos cerrados mientras se inclinaba contra él. ¿Cansado? No creo que a nadie le importe si te tomas un descanso de las tareas del clan por un tiempo, de esta manera podrías pasar un tiempo relajándote y estando con Itachi. Aparte de ti, ¿a quién podría arrojarle todas esas cosas? Definitivamente no a mi padre, y no confío en que los ancianos hagan las cosas de la manera que queremos que se hagan sin tener que mirar cada momento. Un suspiro salió de sus labios cuando terminó. Había intentado que su esposa se tomara un descanso antes, pero siempre se reducía a las mismas cosas. Sin embargo, creo que te estás comportando mal. Cada día te ves más y más cansado. Lo sé, pero hemos hecho muchos avances para conectar al clan con Konoha de una manera que nunca antes había estado. No quiero perder nada de ese impulso, y me temo que lo hará si tomo un rotura. Es un miedo bastante irracional. No tienes forma de saber si las cosas se estancarán o no. Para. Mikoto golpeó suavemente su estómago con la palma abierta. Conozco sus trucos, señor. No me va a incitar a tomarme un tiempo libre. Tenemos un plan, y que me condenen si tomo un descanso antes de que termine. Además, no es como si tuviera mucho de tiempo libre tampoco. Teniendo en cuenta que eres responsable de supervisar la construcción del tercer anillo más nuevo de Konoha, diría que también te vendría bien un descanso. Está bien, tú ganas. Solo hazme un favor, ¿de acuerdo? Mikoto movió la cabeza para mirarlo, la mirada interrogativa en sus ojos era todo lo que necesitaba para continuar. Cuando regrese de esta misión, solo tómate un día libre. Haré lo mismo y podremos pasar un día juntos como familia. Tú, yo, Itachi y Anko. ¿Qué te parece? Antes de que pudiera responder, se inclinó para darle un beso rápido en los labios.
Cuando se reclinó, Mikoto lo honró con una pequeña sonrisa. Trato. Creo que puedo manejar un día completo si puedes. Esta vez ella se acercó para besarlo. La suya, sin embargo, no fue muy breve en absoluto. Naruto estaba observando, divertido, mientras los 6 niños frente a él comenzaron a tratar de decirse entre sí sobre lo increíblemente bien que se desempeñaron en todas sus misiones hasta este punto, todos tratando de superar a los demás. Echando un vistazo a Minato, notó que el otro rubio parecía estar sintiendo sentimientos similares, si la sonrisa en su rostro era una indicación. Mientras escuchaba, los observó uno por uno. Kakashi solo estaba interviniendo cuando era necesario, y por lo general era solo para corregir algo. De lo contrario, estaba mirando a su alrededor sin ser demasiado obvio al respecto. También fue algo bueno, ya que el chico de cabello plateado estaba a cargo de esta misión en particular. Rin estaba callado, al igual que Takuya. Naruto se preguntó ociosamente por un momento si todos los que empezaron a sanar tenían un temperamento similar, ya que ninguno de ellos participaba realmente, pero obviamente escuchaba lo que pasaba. Hasta la fecha, Tsunade y Sakura eran las únicas 2 personas en su memoria que podían sanar de manera experta, pero también eran explosivamente violentas y mortales cuando eran provocadas. Ni Rin ni Takuya podían hacer que una persona temiera por su vida con solo mirarlos, al menos no todavía. Estaba trabajando en ello con Takuya, al menos, el chico tenía algunas técnicas bastante aterradoras en su repertorio de genjutsu. Sin embargo, Rin no tenía idea. Ojalá Minato estuviera haciendo algo. Anko y Obito eran los 2 más ruidosos del grupo, como de costumbre. Ellos eran los que iban y venían sobre quién lo hizo mejor que quién. Naruto solo podía imaginar cómo sería si Toga el gato estuviera vivo ahora, probablemente estarían discutiendo sobre quién atrapó al gato más rápido o usó una mejor trampa para capturarlo. Sin embargo, tuvo que admitir que escuchar a quien tenía una mejor técnica de jardinería o pintura nunca pasaba de moda. Era una lástima que los rangos de fueran bastante raros durante la guerra, de lo contrario, probablemente también tendrían algunas historias interesantes sobre paseos de perros y cuidado de niños. El último miembro de su grupo, Yugao, estaba ocupando la parte trasera de su formación improvisada y estaba justo frente a él. Si bien estaba orgulloso de Takuya y Anko por sus propias razones individuales, Yugao era su orgullo y alegría para el equipo. Hablaba en serio, pero sabía cómo relajarse cuando había tiempo de inactividad. Ella era una estudiante diligente y absorbería cualquier cosa que él estuviera dispuesto a enseñar como una esponja. Incluso su kenjutsu había crecido a pasos agigantados. Era muy competente en eso desde que él la puso como aprendiz de un tal Gekou Noboru. Aparentemente, él era el padre de su nuevo amor platónico, Gekou Ayate, anunció felizmente el día después de que él los había presentado. Se encontró en un abrazo que casi le aplasta las costillas antes de que comenzara su entrenamiento. No tenía idea de la persona que le gustaba, pero la felicitó y le deseó buena suerte, solo para que la pobre niña finalmente se diera cuenta de lo que había dicho. Su vergüenza no duró mucho, ya que estaba demasiado emocionada como para preocuparse. Ahora, sin embargo, también estaba observando cuidadosamente los alrededores, al igual que Kakashi. Tenía sentido para ella hacerlo, ya que sabía que su objetivo era solicitar el estatus de Jonin especial en los próximos meses. Él le había preparado una lista de cosas para las que tenía que estar preparada, y ella lo estaba tomando como un pez en el agua. Muy bien todos, este parece un buen lugar para montar el campamento. Vamos a montar, luego revisaremos nuestros objetivos para los próximos 2 días. El anuncio de Minato sacó a Naruto de sus cavilaciones, y observó que todos se calmaron de inmediato y comenzaron a desempacar rápidamente el equipo y preparar el campamento. En el momento en que terminó, llamó la atención de todos y comenzó a repasar el plan. Está bien, primero, Naruto y yo realizaremos un reconocimiento temprano en el puente Kanabi, solo para ver qué tipo de defensas tienen allí. Si no es nada tan malo, es posible que podamos eliminarlo por nuestra cuenta. Desafortunadamente, Sandaime-sama cree que han construido sus defensas de manera bastante sólida, por lo que es posible que los llamemos para que los ayuden. Hasta que llegue ese momento, Kakashi estará a cargo. Ya le he informado sobre algunos objetivos secundarios que deben ser atendidos. Él organizará las tareas como mejor le parezca, y si alguno de ustedes tiene algún problema, espero que seas profesional y que lo hable con él en privado. ¿Me entienden? Todos los Chunin presentes asintieron, y Naruto descubrió que su propia cabeza se movía hacia arriba y hacia abajo brevemente.
Incluso en un entorno tan pequeño como este, Naruto podía ver fácilmente el futuro de Minato como Yondaime y llevar la misma autoridad que vio en Hiruzen. Ni siquiera tenía que ser fuerte, por el contrario, Minato generalmente hablaba muy suave, siempre afirmando que Kushina era lo suficientemente fuerte para los dos. Fue la forma en que el hombre se comportó lo que hizo que quisieras seguirlo. Naruto había escuchado cosas similares sobre sí mismo durante la Cuarta Guerra. Al darse cuenta de que Minato había terminado, Naruto volvió a concentrarse en lo que estaba sucediendo, solo para darse cuenta de que todos los Chunin lo estaban mirando ahora, probablemente para ver si tenía algo que agregar. Mirando a su propio equipo, les hizo un gesto: ¿ustedes tres tienen sus sellos cebados? Anko, Takuya y Yugao asintieron simultáneamente, cada uno levantando sus manos, mostrándole el dorso. Los tres tenían sellos de aspecto intrincado inscritos en la parte posterior. Naruto no necesitó decir nada más, y simplemente asintió con la cabeza. No creo haber visto nunca una foca como esa. ¿Para qué es? Naruto se volvió para mirar de reojo a Minato, quien se había acercado y casualmente comenzó a mirar el dorso de la mano de Yugao. El Chunin lo sostuvo en alto para poder ver mejor. Es una matriz de invocación sintonizada con mi chakra, por lo que con una pequeña aplicación de sangre pueden convocarme a su posición en caso de emergencia. Si no tienen tiempo para eso, todo lo que tienen que hacer es presionar un poco de su chakra en él y actuará como una especie de faro, llevándome directamente a ellos. Minato dejó de mirar la mano de Yugao y se volvió hacia Naruto. Las aplicaciones de eso suenan bastante útiles. ¿Cuál es el rango? Naruto se encogió de hombros. Cuando lo estaba probando por primera vez, viajé hasta Usushio, y todavía podía sentir los pulsos de Mikoto en casa en Konoha. Los ojos de Minato se abrieron drásticamente. El alcance era enorme. ¿Cómo es que no dijiste nada? Todavía se está probando. Mi equipo ha intentado convocarme 3 veces y hasta ahora solo ha funcionado una vez. Sin embargo, el tiempo que tuvieron éxito, mi chakra se agotó un poco. Así que creo que es como cuando se trata de realizar una invocación animal estándar. Cuanto más chakra tienen, más necesitas convocarlos. He estado tratando de encontrar formas de reducir el uso de chakra. ¿Has hablado con Kushina? Naruto negó con la cabeza. En realidad no. He intentado hacer esto por mi cuenta, y Kushina suele estar bastante ocupada. Se olvidó de mencionar que la había estado entrenando para usar el chakra de Kurama por un tiempo, además de trabajar en un sello para que Kurama viajara entre ellos dos, pero había algunas cosas que no quería compartir frente a ellos. Todos, incluso si confiaba en todos ellos. Bueno, ella es una maestra de focas y me ayudó mucho con el Iraisin, entre otras cosas, así que tal vez si hablas con ella tendrá algunas ideas. Mientras tanto, ¿puedes agregar eso a mi equipo, o tomar demasiado tiempo? Naruto estaba honestamente sorprendido, y debió mostrarse en su rostro. Puedo, pero ¿qué pasa con Iraisin? Pensé que le diste un kunai a Kakashi. Lo hice. Pero me sentiría mejor sabiendo que estarías al tanto de cualquier problema potencial si uno de ellos usara la baliza, en lugar de que ellos usaran mi kunai. Dudo que suceda, pero un kunai siempre se puede perder o fuera de lugar. Un sello en el dorso de su mano no lo hará. Yo aplicaría un sello Iraisin pero se desvanecen después de aproximadamente un día. Parece que el tuyo no lo hace. Comprendiendo, Naruto asintió y sacó un poco de tinta y un pincel de una de sus bolsas. Arrodillándose, llamó a los otros 3 miembros del equipo de Minato. Cada uno de ellos formó una línea. Kakashi fue el primero. Se quitó el guante y le presentó la mano a Naruto. El principio del sello es bastante simple. Empuja un poco de chakra en él y se enganchará, drenando constantemente el chakra, ya que me hace saber que estás llamando. La cantidad de chakra que usa es apenas un goteo, así que a menos que ya estás peligrosamente bajo de chakra, es poco probable que lo sientas, explicó Naruto a los 3 mientras comenzaba a pintarlo en el dorso de la mano de Kakashi. Puedes apagarlo de la misma manera si estás muy bajo de chakra, solo corta la conexión. Si aún te queda mucho chakra y no puedes sentir el drenaje para apagarlo, puedo hacerlo cuando llegue la invocación. Funciona de la misma manera que lo haría una invocación animal, pero todavía estamos trabajando para ajustarla. Si tienes alguna pregunta al respecto, pregúntale a Anko, ya que he trabajado en ella más con ella que con cualquier otra persona. Entiendo. Kakashi asintió con la cabeza, y cuando terminó, Obito avanzó para su turno. Rin lo siguió, y cuando todos terminaron, Naruto se volvió hacia Minato y le preguntó si él también lo quería. ¿Crees que lo necesitaré? No es realmente una cuestión de necesidad.
Sigo la filosofía de más vale prevenir que curar, o tal vez en este caso, mejor preparada que no. Depende de ti, aunque solo para hacerte saber, Mikoto me pidió que me quedara una en ella permanentemente, por si acaso. Ya veo. Podemos hablar más sobre eso cuando lleguemos a casa. También quiero que Kusina participe, y tal vez podamos trabajar juntos y convertirlo en una parte más permanente de nuestras fuerzas. ¿Qué tal? Era lo que Naruto había estado planeando de todos modos, así que simplemente estuvo de acuerdo. Había pensado en compartir el sello con Minato basándose en el uso que el hombre hacía de Iraishin, pero siempre había tantas otras cosas que hacer que eran bastante bajas en su lista de prioridades. Pero si Minato quisiera mirarlo más de cerca, no lo detendría. Kusina estaba consciente del sello, pero había evitado pedirle demasiada ayuda, ya que era algo que estaba tratando de aprender por su cuenta. Está bien. Ahora que hemos terminado aquí, acamparemos por la noche y saldremos mañana. A menos que alguien tenga algo que decir. Nadie habló, así que se acomodaron para pasar la noche. Naruto envió un pulso rápido de chakra desde la baliza que le había conectado desde Mikoto, y después de un minuto sintió una respuesta de ella. El sueño llegó rápidamente después de eso. Con suerte, el mañana no resultaría de la misma forma en que lo hizo de donde vino, Minato. El otro rubio con el que viajaba giró la cabeza para mirar por encima del hombro. Naruto lo estaba haciendo señas para que se bajara, diciéndole que aguantara, por lo que inmediatamente siguió a su compañero hasta el suelo del bosque. ¿Hay algo mal? Naruto negó con la cabeza, pero miraba a Minato de manera extraña. Justo cuando comenzaba a impacientarse, Naruto dejó escapar un suspiro y se frotó la nuca. Estaba tratando de convencerme a mí mismo de esperar para contarles sobre esto, pero no hay mejor oportunidad que ahora. Estamos en una misión y no somos observados en la aldea, y no hay otros alrededor para escuchar. Ya que ya no entrenar juntos solos, probablemente podría haberte aislado en un área de entrenamiento a lo largo de los años, pero nunca he tenido una buena oportunidad sin que nadie sospeche. Minato estaba tratando de mantener una expresión pasiva en su rostro, pero si Naruto no lo sabía mejor, creía que la mente del hombre iba a 1 milla por minuto. ¿De acuerdo? El viajero en el tiempo se rió entre dientes brevemente, luego se reclinó contra un árbol cerca del que estaba parado. Mikoto siempre me dijo que el mejor lugar para comenzar a contar una historia es desde el principio, y me ayudó cuando tuve que contarle estas cosas a Kusina también. Es un poco más difícil ahora ya que ha pasado tanto tiempo, pero, de todos modos. Nací el 10 de octubre, un poco después del final de la tercera gran guerra Shinobi. Naruto vio cómo Minato trataba de procesar lo que estaba diciendo. Fue levemente divertido ver cómo la confusión trabajaba en sus rasgos, casi lo mismo que había sido para Kusina y Mikoto antes que ella. Sin embargo, a diferencia de ellos, Minato apenas tardó 1 minuto en aceptar lo que esto significaba. Entonces, ¿realmente eres del futuro? La sorpresa debió mostrarse en el rostro de Naruto, porque Minato sonrió levemente. Si bien Hiruzen no lo ha dicho explícitamente, me mostró algunos de sus archivos, y me hizo comentarios sobre que hay más para ti de lo que parece. Soy el Yondaime Hokage, incluso si aún no he jurado oficialmente. No he descubierto todo sobre ti, pero sé que eres un caso especial. Minato miró hacia otro lado antes de continuar, una de sus manos empujando hacia atrás a través de su salvaje melena. Bueno, ahora que lo estoy pensando, todo tiene sentido. Llegaste en medio de la nada, y nadie te había visto ni escuchado antes. Afirmaste venir de un clan donde no quedaba nadie que podría verificar tu historia. Eres increíblemente fuerte y sabes cosas sobre personas que apuesto a que probablemente no deberías saber. Además de eso, no importa cuánto intentaste jugar, sabías cómo contrarrestar al Iraisinde desde el principio y todavía eres el único que puede hacerlo. La única razón por la que sabrías cómo hacerlo es si sabes cómo hacerlo tú mismo. Puedes hacerlo, ¿verdad? Naruto asintió, lentamente, todavía aturdido por cómo Minato se las había arreglado para reconstruir todo esto tan rápido, incluso si había recibido algunas pistas. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca dijiste nada antes? Su futuro padre simplemente se encogió de hombros y miró hacia los árboles. Sandaime-sama ha confiado en ti durante años, por lo que automáticamente me hizo confiar en ti. Eres prácticamente uno de mis mejores amigos, y nunca me has mentido, bueno, no a menos que sea por el momento, viajar, de todos modos. Probablemente has hecho más por Konoha que cualquier otra persona viva, excepto tal vez Sandaime-sama, e incluso eso es estirarlo.
Si no supiera que no quieres serlo, si me preguntas, creo que estarían dispuestos a convertirte en Hokage el día que termine esta guerra, en lugar de a mí. Naruto se encontró secándose los ojos, ya que estaban un poco empañados. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, no pudo evitar decir, gracias, papá. Ese comentario en particular hizo que Minato se quedara corto, pero fue seguido por una sonrisa genuina. Naruto se sobresaltó cuando el otro rubio avanzó rápidamente, atrayéndolo en un fuerte abrazo. Minato, ¿qué? Me pregunto cuántos padres pueden decir que su hijo era su mejor amigo. Su voz era baja, pero Naruto podía escuchar la emoción detrás de ella. Él le devolvió el abrazo por un momento antes de que se separaran. Minato se veía satisfecho, como si varias cosas inexplicables finalmente tuvieran significado, mientras que Naruto estaba esperando pacientemente a que Minato se desahogara con cualquier pregunta o comentario que pudiera haber tenido. No tomó mucho tiempo. Supongo que eso explica por qué pillé a Kushina mirándote con una expresión un tanto melancólica unas cuantas veces. Naruto simplemente inclinó la cabeza hacia un lado un poco confundido, pero no dijo nada. No tenía que hacerlo, como Minato procedió a explicar, le pregunté al respecto. La primera vez ella bromeó y dijo que no era nada. La segunda vez, sin embargo, le pregunté si se sentía atraída por ti, y ella simplemente me miró y se echó a reír. Admitió directamente ante mí que eras muy guapo e hizo un comentario brusco acerca de que eran buenos genes, que en ese momento no entendí. Sin embargo, dijo que eras muy obviamente tomada y feliz, y luego pasó el resto del día demostrando lo feliz que estaba conmigo. Naruto miró hacia otro lado, agitando una de sus manos, sí. Pasaré los detalles, por favor. Minato se rió antes de continuar, no hace falta decir que la he visto con esa mirada unas cuantas veces más, pero nunca he dicho nada al respecto. Sin embargo, ahora todo tiene sentido. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que lo sabe? No sé el marco de tiempo exacto, pero desde antes de que naciera Itachi. La he estado entrenando para usar el chakra del Kyuubi. ¿Qué? ¿Cómo? En el futuro del que vengo, ambos estaban muertos, y como último Uzumaki me convertí en Jinchuriki. Realmente no tenías muchas opciones en ese momento, considerando todas las cosas. ¿No lo hice? Espera, ¿quieres decir que yo también fui Hokage en tu época? El Yondaime, sí. Lo estarás cuando termine esta guerra, en caso de que lo dudaras por alguna razón. Nunca dudé realmente una vez que empezaron a poner mi cara en la montaña. Sé que Orochimaru resistió algo antes de mi cita, pero ¿qué pasa durante tu tiempo? Naruto se recostó contra el árbol de nuevo, cruzando los brazos. Hiruzen y yo ya lo tenemos haciendo otras cosas que ocuparán su tiempo. Él y Tsunade están trabajando en algunos avances médicos que recuerdo de mi época, y tratando de replicarlos un poco antes. Ya han tenido cierto éxito. En mi tiempo, basta con decir que se convirtió en un monstruo y se escapó. Fue asesinado, eventualmente. No hace falta decir que no creo que alguna vez confiaré realmente en él, pero el anciano y yo supusimos que podría al menos dirigirle un poco antes de tener que matarlo, si todavía se echa a perder. Ahora mismo es mucho más útil vivo. Si el otro rubio estaba algo sorprendido, no lo demostró. En cambio, Minato asintió, pero ahora miraba fijamente a Naruto. ¿Cuánta gente sabe sobre esto? ¿Por qué estás aquí y qué necesito saber? Naruto se rió entre dientes. Ponte cómodo, esto va a tomar un tiempo. Seré breve ahora, obviamente, pero cuando regresemos, puedo repasar todo contigo, Mikoto y Kushina para llenar cualquier vacío. Luego hablaremos a Hiruzen. Entendido. Naruto vio como Minato encontraba un tronco que se había caído hace un rato y se sentaba en él. Una vez que se sintió cómodo, Naruto comenzó su historia de quién era, de dónde venía y por qué estaba aquí ahora. Minato no tardó mucho en darse cuenta de quién era la única persona a la que tenía que cuidar por encima de todas las demás ahora, Tobi. 10 días después. Naruto caminó por el pueblo, dirigiéndose a casa. Minato los había despedido a todos y había ido a informar al Hokage, solicitando reunirse con él y Mikoto más tarde esta tarde. Afirmando que primero tenía que consultar con Mikoto para ver si estaba libre, Minato asintió antes de irse. Estaba increíblemente agradecido de que la misión hubiera salido sin problemas. De hecho, el puente estaba bien defendido, pero como Minato sabía sobre Naruto ahora, ambos pudieron usar a Iraisen en conjunto para derribar a cualquier defensor que se hubiera interpuesto en su camino. Hicieron un trabajo relativamente corto del puente en sí, considerando todo.
Era asombroso cuánto daño podían hacer unas pocas etiquetas explosivas bien colocadas. En cuanto a Kakashi y el resto del Chunin del que estaba a cargo, bueno, Rin no fue capturado esta vez, así que Naruto estaba agradecido por eso. Todavía se metieron en algunas peleas, pero no fue nada especialmente arriesgado. Todos sus enfrentamientos fueron emboscadas excepto una porque el equipo de Iwa tenía un sensor y fue alertado. Sin embargo, eso no los detuvo, y Obito finalmente consiguió su Sharingan para comenzar. Se activó relativamente tarde, e incluso entonces, Anko se puso en peligro porque no la estaba mirando con atención. Alguien del equipo de Iwa le disparó a la chica con unos cuchillos hechos de piedra, y Obito tuvo que acelerar para llegar a tiempo. Sus ojos se activaron mientras trataba de mirarlos y desviarlos, y sabía que de otra manera no habría podido bloquearlos. Como resultado, Anko estuvo rondando a Obito durante la mayor parte del viaje de regreso. Se habían llevado bastante bien anteriormente, pero ahora ella no podía mantenerse alejada de él. Con todo, fue bastante divertido, ya que ella había actuado de manera similar cuando Naruto la salvó en su futuro. Obito se lo estaba tomando todo con calma, y todos estaban felices por él de que finalmente había abierto sus escurridizos ojos. Incluso con Anko merodeando a su alrededor, todavía era dolorosamente obvio que el chico estaba enamorado de Rin, aunque a ella no parecía importarle. Naruto mantendría un ojo vago en ese desarrollo. No sería bueno que nadie lastimara a Anko si ella optaba por ir tras el chico. Ella no era su hija de sangre, pero aún así pondría a prueba a cualquiera que estuviera interesado en ella. Se había ganado ese derecho, ¿no? Cuando Naruto pasó lo que una vez fue la entrada al distrito de Uchiha, notó que estaba relativamente tranquilo, comparado con lo bullicioso que solía ser el lugar. No vio a nadie que reconociera, ahora que lo pensaba. No tardó en llegar a su casa e inmediatamente después de entrar llamó a su esposa. «Mikoto, ¿estás en casa? Estoy de vuelta». Escuchó un ruido que sonaba como algo moviéndose desde una de las habitaciones cercanas, así que se quitó las sandalias, cerró la puerta de entrada detrás de él y comenzó a dirigirse hacia ella. En el momento en que comenzó a moverse, Mikoto dio la vuelta a la esquina, con una expresión de dolor grabada en su rostro. Antes de que pudiera decir algo, corrió por el pasillo y se arrojó a sus brazos. Tuvo que dar un paso hacia atrás para evitar caer hacia atrás contra la puerta. Mikoto? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Su esposa lo apretó más fuerte y asintió contra su pecho mientras comenzaba a sollozar abiertamente. No muy seguro de lo que estaba pasando, decidió que lo mejor por el momento era abrazar a Mikoto y frotar su espalda, tratando de calmarla. Otro ruido del pasillo lo hizo mirar hacia arriba, y vio a Orihime de pie allí sosteniendo a Itachi. Los ojos de Orihime parecían un poco hinchados por lo que podía decir, y el normalmente bullicioso Itachi también parecía bastante apagado, aunque no aparentemente angustiado. «Orihime, ¿estás aquí? ¿Qué está pasando?» La doncella inclinó la cabeza como si se estuviera armando de valor, y cuando miró hacia arriba, el dolor en su rostro era inconfundible. Naruto-sama. Me entristece informarte que el padre de Mikoto-sama, Uchiha Kagami-sama, falleció esta mañana. Años desde la llegada de Naruto. 4,75. Nombre, edad. Referencia de rango Naruto, 24, Jonin General. Mikoto, 23, Elite Jonin. Minato. 21, Elite Jonin Kusina, 20, Jonin Rin, 13. Chunin Obito, 13, Chunin. Kakashi. 12, Jonin Yugao, 12, Chunin Takuya. 12, Chunin Anko, 10, Chunin Itachi, 15 meses, Paras. Capítulo 15. 9 días después. Naruto suspiró mientras guardaba la última carpeta de papeleo del día. Después de cerrar la puerta, se puso de pie y se estiró, tratando de quitarse las torceduras de los músculos. Hoy había sido inusualmente largo. Hubo bastantes visitas de contratistas de la construcción, jefes de clanes o representantes, así como también de shinobi de Konoha que pasaron por allí. Sin embargo, sintió que era comprensible, ya que no había estado disponible durante la última semana. El padre de Mikoto, Kagami, había fallecido. Fue bastante repentino. Antes de partir en la misión de destruir el puente Kanabi, el hombre parecía perfectamente sano, aparte de su cojera habitual. Orihime había afirmado que no mostraba un comportamiento inusual. Ella estaba llegando al trabajo un día como de costumbre y notó que él no estaba despierto como lo estaba normalmente. Cuando fue a ver cómo estaba y él no respondió, inmediatamente se puso en contacto con Mikoto y un médico en el hospital. Tsunade realizó una autopsia y dijo que parecía ser una insuficiencia cardíaca.
Tenía algunos problemas persistentes de cuando su pierna estaba arruinada, y ahora parecía que su edad lo estaba alcanzando. Lamentablemente, el hombre solo tenía 50 y pocos años, incluso si eso se consideraba viejo para un shinobi, sin mencionar a uno retirado. Llevaron a cabo el funeral hace 2 días, solo invitando a sus amigos más cercanos y miembros del clan. Kagami se había estado alejando del ojo público desde que su hija asumió el cargo de jefe del clan, por lo que parecía que había estado preparando a todos para algo como esto. Mikoto había estado en un estado de agitación emocional el día que se enteró de la muerte de su padre, ya que Naruto todavía había estado en su misión y no tenía idea de cuándo regresaría. Según Orihime, Mikoto se había aferrado a Itachi como un salvavidas hasta que Naruto entró por la puerta. Como su esposa casi sollozaba hasta quedarse dormida en sus brazos, tuvo que llevarla a la cama. Ella se había ido recuperando lentamente durante el transcurso de la semana, solo con un pequeño revés durante el funeral. Ayer, en su mayor parte, había vuelto a su estado habitual, aunque un poco más apagada. Limpiando su escritorio, Naruto se aseguró de que las ventanas estuvieran cerradas y salió de su oficina, cerrando la puerta detrás de él. Bajando las escaleras, entró en el vestíbulo del edificio y vio a la secretaria de mediana edad en el escritorio. Que tengas una buena noche, Kimidori-san. Ella levantó la vista de lo que estaba haciendo en su escritorio y le ofreció a su jefe una pequeña sonrisa. Trate de tener una buena noche, Naruto-sama. Por favor, extienda mis condolencias a Mikoto-sama. Te agradeceré. Naruto salió del edificio y se dirigió a casa, examinando algo del bullicio a su alrededor. Había comprado un pequeño edificio estilo oficina recién construido en la última incorporación de Konoha, el primer anillo. La sugerencia en realidad vino de Hiruzen, preguntando si Naruto había querido una nueva oficina más cerca del trabajo, ya que había mucho más que hacer, sin mencionar que la que estaba usando se estaba llenando bastante rápido. El primer anillo fue la última y probablemente la última expansión de Konoha, simplemente porque si crecía más, el Señor del Fuego tendría que nombrar un gobernador para supervisar la creciente población. Eso agregaría un nivel adicional de problemas políticos, especialmente en lo que respecta a las otras aldeas shinobi. Además de eso, incluso ahora la gente estaba empezando a olvidar que se suponía que Konoha era simplemente una aldea oculta. Se estaba convirtiendo rápidamente en una ciudad no del todo escondida. Hace poco más de un año, Naruto había sugerido que compraría un edificio completo, bajo la propiedad del clan Uchiha, al que podría trasladar todas las cosas relacionadas con la construcción y el mantenimiento de Konoha. Hiruzen estuvo de acuerdo con la idea y comenzó a canalizar la mayoría de las misiones de estilo de mantenimiento de rango D a través de la oficina de Naruto también. Estar más cerca de la construcción ayudó a las personas con las que Naruto también tenía que lidiar con regularidad. Ya no tenían que viajar hasta el centro de Konoha solo para hablar con él. Dado que el edificio era propiedad de los Uchiha, parte de él también funcionaba como un edificio ampliado de la policía militar. Les dio a las patrullas aquí una especie de base de operaciones, de modo que no tuvieran que viajar todo el camino de regreso a los terrenos de Uchiha en la aldea propiamente dicha. Por un tiempo, Naruto estuvo preocupado de que Fugaku saliera a examinar el lugar, pero en su lugar envió a Uchiha Sumire. Aparentemente, a ella tampoco le importaba mucho Fugaku, y estaba contenta de estar fuera de su control. Naruto sabía que se llevarían bien, en ese caso. Naruto subió a los tejados en el momento en que pasó por la puerta principal, tratando de llegar a casa rápidamente. Había contratado a Orihime para ayudar a Mikoto cuando lo necesitara, y pensó que tener una niñera para Itachi y cualquier otro hijo que pudieran tener algún día sería una buena idea. La joven de 17 años fue todo sonrisas cuando él preguntó, ella confirmó que esperaba tener que buscar otro trabajo. Sin embargo, estaba más que feliz de cuidar a Itachi y ayudar en cualquier capacidad que él o Mikoto necesitaran. Al llegar a casa, Naruto entró y llamó a Mikoto, quien respondió que estaba en la sala de estar. Moviéndose por la casa, se detuvo cuando miró en la habitación, solo para ver a su esposa mirando lo que parecía un frasco envuelto en la mesa frente al sofá. ¿Mikoto? ¿HM? Ella levantó la vista brevemente y le dedicó una sonrisa tensa, luego le hizo señas y le dio unas palmaditas en el lugar junto a ella en el sofá. El rubio se acercó y se sentó, mirando el frasco todo el tiempo. ¿Hay algo mal? Sacudió la cabeza negativamente antes de inclinarse y apoyarla contra el hombro de Naruto. Orochimaru-sama y Tsunade-sama pasaron por aquí no mucho antes de que llegaras a casa, murmuró. ¿Descubrieron algo más? No.
Sintió la cabeza de Mikoto sacudirse de nuevo, esta vez contra su hombro. Dijeron que padre tenía una solicitud en su testamento que agregó poco después de casarnos. No estaba en el testamento cuando hicieron la lectura, o al menos tal vez él solicitó que no se leyera delante de todos. De todos modos, esto es parte de su solicitud. Mikoto hizo un gesto hacia el frasco antes de agarrar la mano de Naruto, entrelazando sus dedos con los de él. Quería ofrecerte sus ojos. El testamento decía que no tienes que aceptar, pero que te los estaba dando, ya que creía que cualquier búsqueda en la que estuvieras, tenerlos te beneficiaría. Naruto sintió como si todo el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. ¿Kagami le había dejado el Sharingan? No era algo que sintiera que realmente necesitaba, sino solo el gesto, por supuesto que lo apreciaba. Podría ser útil tener una carta de triunfo, pero si se la mostraba a Mangekyou, comenzaría a perder la vista. Como no nació Uchiha, tampoco tendría un pariente con quien intercambiar ojos. Quedarse ciego no era algo que le agradara. Sin mencionar que Kurama probablemente lo odiaría de nuevo. Naruto. Oh, lo siento. Estaba perdido en mis pensamientos. Aparentemente. ¿Qué piensas? Naruto suspiró y, usando su mano libre, se la pasó por el pelo puntiagudo. Honestamente, aunque estoy sorprendido y agradecido, no estoy muy seguro de querer intentarlo. ¿Estás seguro? No estaba seguro de haber tomado la decisión correcta, y la voz neutral de Mikoto tampoco ayudaba en su decisión. Bueno, sé que he estado en el pasado con suficiente desesperación para poder desbloquear el Mangekyou con bastante facilidad, pero no tengo el deseo de perder la vista. No solo eso, sino que no sé que tener Bijulu el chakra en mí sería suficiente, ya que los ojos no serían una parte normal de mi cuerpo. A Kurama no le gusta mucho el Sharingan, no quiero estropear nuestra relación con un set de repente. Mikoto tarareó por un momento, luego levantó la cabeza y se acercó para besar su mejilla. Respetaré lo que elijas. Aunque, sería una pena si perdieras esos ojos azules. Naruto, aunque interiormente aliviado de que Mikoto al menos pareciera estar de acuerdo con él, volvió la cabeza para mirar a los ojos a su esposa. No sabía que te gustaran tanto. Los amo. Se destacan mucho, y cuando estábamos saliendo por primera vez, cuando me mirabas, me daba escalofríos. Sonriendo con picardía, comenzó a burlarse de ella un poco. «Oh, ¿entonces ya no lo hacen?» Su esposa se rió un poco. «¿Ahora? Ahora solo me ponen caliente cuando me miras. Tendré que recordar eso, entonces. Tengo que admitir que no era un gran admirador del Sharingan cuando era más joven, pero te parecen francamente exóticos». La pequeña sonrisa que había en su rostro comenzó a agrandarse, y su Sharingan se activó de inmediato. Los tres tomó en cada ojo ahora rojo girando en círculos lentos. Sabía que ella no lo estaba colocando en un genjutsu, nada parecido, en realidad, pero no podía dejar de mirarla. ¿Sabes? Si me miras así, me darán ganas de hacer cosas. ¿Oh? ¿Qué tipo de cosas? Mikoto cuestionó. Naruto la estaba mirando a la cara, aunque podía ver sus manos moviéndose a lo largo de la chaqueta con cremallera que llevaba. Cosas que solían hacerte sonrojar cuando las mencioné, pero ahora pareces disfrutar de todo corazón, murmuró. Mikoto dejó escapar un gemido mientras se movía de su asiento, y se inclinó hacia adelante para colocar un beso ardiente en sus labios. Naruto estaba a punto de profundizarlo, pero ella se apartó casi de inmediato. Se levantó del sofá y se puso de pie frente a él, bajando el resto de la cremallera para que se abriera la parte delantera de la chaqueta. Tenía el pecho envuelto, como había vuelto a hacer en los últimos 2 meses más o menos, mientras regresaba a un programa de entrenamiento normal. Curiosamente, hoy no había usado mucho abrigo. Había mucha piel visible, y no hizo falta mucho para poner en marcha su imaginación. Necesito dejar de pensar en las cosas. Para empezar, creo que tal vez debería tomar un baño. ¿Serías un amor y sellarías este frasco? Hablaremos más de eso más tarde. Me gustaría que me ayudaras a lavarme la espalda. Naruto se acercó y la agarró, pero Mikoto soltó otra risita y lo esquivó, luego se dirigió directamente al pasillo que conducía a su habitación. Cuando se dio cuenta de que él realmente iba a hacer lo que le había dicho y que no lo perseguía, se inclinó hacia atrás en la esquina y se quitó la chaqueta por completo mientras lo hacía. Por favor, date prisa. Odiaría empezar sin ti, cariño. Me ha interesado probar esa escena del manuscrito de Jiraiya Sensei. ¿Sabes, la de la espuma de jabón y las toallas convenientemente colocadas? Naruto nunca antes selló nada más rápido que ese frasco. En algún lugar de un bar en Rain Country, un hombre de cabello blanco comenzó a reírse de sí mismo sin ningún motivo.
4 meses después. Maldita sea, bajen idiotas. ¿Quieren perder la cabeza? Naruto agarró los hombros de los dos shinobi frente a él, tirándolos al suelo con fuerza justo cuando varios brazaletes de shuriken volaban por el aire justo donde estaban. Los dos shinobi que salvó, uno de Konoha, el otro de Kumo, ambos lo miraron con expresiones de ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y alivio. Mantengan la cabeza baja. Estamos en la primera línea, maldita sea, no tenemos la mano de obra de respaldo para que pierdan la cabeza aquí. Lo digo literalmente. Recibiendo temblorosos asentimientos de los dos, el rubio gruñó y se dio la vuelta, moviéndose rápidamente por la trinchera hacia donde estaba su centro de operaciones fortificado. Había estado liderando el empuje por el lado derecho de la línea Iwa, tratando de llegar a su flanco antes de que lo llamaran de regreso. No estaba completamente seguro, pero por lo que recordaba de las historias que le contó Kakashi, esto sonaba como la batalla final de la guerra. Toda la zona estaba completamente estancada hasta el momento. Estaban rodeadas de piedras y rocas, lo que hacía que las cosas fueran perfectas para las fuerzas de Iwa. No tenía idea de cómo había ido antes, pero esto era el infierno. No era el infierno al que estaba acostumbrado durante su reality, pero de todos modos toda la guerra era un infierno. Maldito obstinado Onoki, ¿por qué el anciano no se rendiría con la mayoría de sus fuerzas aún intactas? No dispuesto a detenerse en los pensamientos de lo que obviamente no iba a suceder en este punto, Naruto en cambio quería terminar la guerra rápidamente con el menor derramamiento de sangre posible. Brevemente contempló preguntarle a Kushina si podía probar el sello en el que habían estado trabajando y transferirle la conciencia de Kurama, pero tenía cuidado de no arriesgarse. Hasta ahora había sido capaz de enviarle claramente pensamientos y emociones breves a Kurama, pero el Biju no había podido enviarle más que impresiones vagas, o al menos nada coherente. Ni él ni Kushina pudieron precisar cuál era el problema, y ninguno de ellos quería poner en peligro la seguridad de Kurama. No hace falta decir que Kurama estaba más divertido con eso que con cualquier otra cosa. Naruto tuvo que estabilizarse contra el costado de la trinchera en la que estaba mientras una técnica más fuerte hacía que el suelo se moviera debajo de él. Afortunadamente, no duró mucho y pudo hacer un buen tiempo, pasando por encima de cadáveres y heridos a medida que avanzaba. Su corazón se compadeció de aquellos con los que pasó, que estaban demasiado heridos para ser salvados, como lo hizo durante la última guerra. Los pocos médicos que tenían estaban haciendo todo lo posible para que los heridos se sintieran lo más cómodos, o adormecidos, posible. Al llegar al búnker de mando, echó un vistazo a su alrededor para ver quién estaba presente. No pasó mucho tiempo antes de que sus ojos se encontraran con los de ataque Sakumo, quien de inmediato lo llamó a una mesa en la que estaba parado junto con algunos otros. Sakumo, me alegro de que pudieras asistir. Naruto le lanzó una sonrisa resignada al hombre mayor, quien simplemente le devolvió el saludo con una sonrisa irónica. Naruto. ¿Cómo van las cosas por tu parte? Más difícil de lo que pensé que sería. Me las he arreglado para mantener vivo a mi escuadrón, pero hacer eso mientras intento avanzar ha demostrado ser más difícil de lo que pensé que sería. Este terreno funciona demasiado para la ventaja de Iwa. De hecho lo hace. Escucha, tenemos un... Sakumo fue interrumpido cuando una fuerte explosión estalló justo encima de sus cabezas. El suelo, incluso el mismo aire, tembló por el sonido y trozos de tierra cayeron del techo. Unos pocos shinobi que conocían las técnicas terrestres que estaban en la habitación inmediatamente se dispusieron a reforzar varias áreas de las paredes y el techo que parecían débiles. Como estaba diciendo, comenzó Sakumo de nuevo, un poco más fuerte esta vez, tenemos un plan para abrirlos un poco y hacer un poco de progreso en lugar de estar estancados en el estancamiento actual. Este es el único camino hacia el capital a través de las montañas, así que no tenemos más remedio que ir por este camino. Obviamente, ellos también lo saben, con la forma en que están defendiendo. Naruto asintió, mirando alrededor de la habitación a los otros que habían comenzado a escuchar. Sus ojos se encontraron con los de Minato por unos breves segundos antes de mirar a Kakashi, Nara Shikaku y Akimichi Chousa. Todos parecían cansados, pero sus ojos estaban brillantes y enfocados. Sabían lo que tenían que hacer. Les ofreció un asentimiento, que todos regresaron, aunque los ojos de Naruto se detuvieron un poco más en Kakashi que en los demás. El chico era demasiado joven para estar aquí en el frente, pero el Jonin había estado a punto de hacer una rabieta para llegar aquí.
Afortunadamente, sus propios estudiantes, así como Obito y Rin, no fueron tan rápidos en querer saltar a la refriega y, en cambio, recibieron asignaciones para proteger las caravanas de suministros. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Sakumo continuó hablando después de una breve pausa. Ei tiene un escuadrón listo para abrirse paso si al menos podemos distraerlos lo suficiente. Minato me dice que uno de tus clones sombra se le acercó, explicándole que quizás tengas una idea. Varios, en realidad. Sakumo hizo un gesto en la mesa. Hazlo. En este punto creo que estamos abiertos a cualquier cosa. Asintiendo de nuevo, Naruto miró por encima de la mesa hacia el campo de batalla toscamente dibujado. Lo primero que hizo fue buscar dónde estaba tratando de trabajar alrededor de uno de los flancos y expandirlo un poco para mostrar qué tan lejos había llegado su equipo. Probablemente podrían haber llegado más lejos, pero Iwa probablemente se dio cuenta de lo que estaban tratando de hacer, ya que en la última hora realmente no habían progresado. Naruto tenía las manos ocupadas tratando de ayudar a mantener vivo a su equipo. Echando un vistazo al resto del mapa, comenzó a señalar varios lugares de la pantalla y a mirar a las personas en la habitación, dándoles órdenes. Muchos de los Jonin que no conocía lo suficiente simplemente recibieron órdenes de ocupar varios lugares a lo largo de la línea del frente, realizar tácticas de distracción y hacer que pareciera que no estaban presionando demasiado. La mayoría de las fuerzas, incluido el Jonin que conocía, fueron enviadas al extremo sur para hacer un gran empujón desde allí, llamando la atención de Iwa. Lo principal era mantener a Iwa concentrado en ellos más que por cualquier otra razón. Llevarlo a cabo sería difícil, porque tenían que hacer que pareciera un verdadero empujón sin que Iwa les dijera un farol. Mientras tanto, Naruto iba a regresar al extremo norte con Minato y abrir un agujero para Ei y su escuadrón. Después de que terminó y Sakumo estuvo de acuerdo con el plan, aunque con algunos ajustes menores, todos los Jonin se fueron para cumplir sus órdenes. Sakumo también se disculpó para poder informar a Ei cuál era el plan. Una vez que estuvieron solos, Naruto se volvió hacia Minato y le ofreció una sonrisa. Entonces, ¿estás listo para presentarte como el destello amarillo a gran escala? Supongo. Nunca lo había usado en este grado antes. ¿Estás seguro de que esto es lo que hice antes? Positivo. Naruto se rió entre dientes. Es una de las cosas que cimentó tu posición como Yondaime Hokage y te convirtió en una leyenda. Pero antes tampoco teníamos ayuda de Kumo, así que no sé cómo terminará esto. No necesitarás hacer tanto esta vez, solo ser una distracción. No sé cómo era antes, pero no estamos tratando activamente de quitar vidas aquí. Solo manténlos ocupados el tiempo suficiente para que Cloud lo supere. Minato respiró hondo e hizo algunos estiramientos, tratando de relajarse. Era cierto que nunca antes había usado el Gaishin en una escala tan grande. Si bien Naruto no tenía idea de cuánto se había utilizado la técnica en el pasado alternativo, estaba consciente de haber escuchado que casi había terminado la guerra sin ayuda de nadie. Cuando Minato estuvo preparado, ambos regresaron juntos al borde norte de la línea que sostenían sus fuerzas. Naruto hizo un par de docenas de clones de sombras y cada uno agarró un puñado de kunai y Gaishin. Mientras asignaban posiciones a otros miembros del grupo de trabajo, Ei se acercó con su propio equipo. Naruto. Minato. ¿Estamos listos? Minato simplemente miró a Naruto, quien asintió. Sí. Minato va a usar el Gaishin para hacerte un camino a través de sus líneas de apoyo, que deberías poder cortar antes de continuar hacia la capital. Usaré mis fuerzas para seguir detrás de ti para que podamos rodear completamente ellos, y con suerte forzar una rendición en el campo de batalla sin mucho más derramamiento de sangre. Ei frunció el ceño con leve disgusto, obviamente no era un fanático de detener el derramamiento de sangre, al menos por lo que Naruto sabía del hombre en su época. Sin embargo, no hubo discusión, y simplemente ordenó al resto de su equipo que lo siguiera una vez que Minato comenzara. Ei era un firme creyente en el camino del guerrero, que no deberías detenerte hasta que tu enemigo fuera derrotado. Por no decir que Ei era un mal hombre, porque no lo era, simplemente siguió una brújula moral diferente. Escasos minutos más tarde, Naruto estaba ordenando a sus clones a la línea del frente y tirando al otro shinobi hacia atrás. Hubo una breve pausa en el combate antes de que cientos de kunai de 3 puntas fueran lanzados a una velocidad increíble hacia las líneas enemigas. Muchos de los shinobi de Iwa simplemente derribaron el kunai, sin saber a qué conducirían. Varios incluso atraparon o recogieron uno, sintiendo curiosidad por el diseño. Para muchos de ellos, fue lo último que hicieron como shinobi. Hubo un rápido destello de amarillo que pasó junto a Naruto y comenzó a saltar de un lugar a otro en el campo de batalla.
Fue solo su propio uso de la técnica y la práctica moviéndose rápido con el chakra de Kurama lo que le permitió seguir el camino de la muerte pura de Minato. Sabía que a Minato le hubiera gustado simplemente inhabilitar a tantos enemigos como pudiera en lugar de matarlos, pero tenían que demostrar que hablaban en serio. Con suerte, unas pocas muertes ahora significaron que muchas más personas estarían vivas más tarde. Tan pronto como los gritos llegaron a sus oídos, Ei tomó a su escuadrón y avanzó rápidamente, a través de la abertura que había hecho Minato. Naruto y sus clones lo siguieron recogiendo el kunai de 3 puntas y arrojándolos más lejos una vez más, continuando el camino. Detrás de él siguió el resto de su pelotón, asegurando las áreas que Minato acababa de despejar. El equipo de Ei finalmente se perdió de vista, y una vez que la mayoría de los shinobi Iwa en el área estaban muertos, heridos o rindiéndose, Minato finalmente dejó de usar el Iraishin solo para casi caerse, exhausto. Cuando Naruto se acercó para ayudarlo, el otro rubio lo miró, su expresión cansada se transformó en una de curiosidad seguida casi de inmediato por el pánico. Naruto. ¡Cuidado! Minato gritó mientras trataba desesperadamente de ponerse de pie. Al principio pensó que era solo un shinobi Iwa que de alguna manera se las había arreglado para esconderse de él. Con la palma de la mano en un kunai y preparándose para moverse en una ráfaga de velocidad, solo había logrado darse la vuelta hasta la mitad antes de vislumbrar algo negro y rojo. Inmediatamente cambió a una postura ofensiva cuando vio por completo a Tobi, solo para ver que el espacio alrededor del ojo izquierdo visible del hombre comenzaba a girar. Sin siquiera pensar en las posibles consecuencias, sacó algo del chakra de Kurama que todavía estaba dentro de él e intentó sacar al hombre por cualquier medio necesario. Desafortunadamente, no pudo prepararse lo suficiente, y Tobi ya estaba empezando a sacar a Naruto de la existencia. El rubio sintió una sensación extraña torsión como la técnica de espacio-tiempo migración bloqueado en él, y lo último que oyó aparte de un ligero zumbido ruido era la voz de Minato gritando su nombre. Naruto gruñó mientras aterrizaba, bueno, donde sea que estuviera aquí. No había cielo, ni techo hasta donde él podía decir, todo sobre él y hasta donde podía ver en el horizonte era completamente negro. Como fuerte contraste, estaba de pie sobre un bloque rectangular blanco brillante. En realidad, era uno de los muchos más bloques de los que podía esperar contar, extendidos hasta donde alcanzaba la vista. Poco a poco se puso de pie mientras trataba de despejar la desorientación de su mente, el rubio no tenía idea de dónde estaba. Probablemente fue algo de la creación de Tobi, un lugar donde podía mover cosas y reclamarlas cuando quisiera. Eso significaba que tendría que encontrar una manera de escapar de aquí, si era posible. Por lo que podía decir, la única forma de entrar o salir era mediante el uso del Mangekyo Sharingan, que nadie tenía en este momento. Al menos, no que él supiera. No sabía si Tobi tenía un Mangekyo legítimo o no, ya que nunca lo había visto, incluso durante la guerra. Nunca luchó contra el Madara Edo Tensei tampoco, pero los dos parecían tan similares que creía que Tobi era simplemente una sombra del Madara original, una versión resucitada del legendario Uchiha que estaba incompleta de alguna manera. Lamentablemente, no habían podido ver detrás de la máscara para decirle la verdadera identidad del hombre, pero muchas veces sabía más de lo que nadie se sentía cómodo, especialmente cuando se trataba de él y Kakashi. Luego, en otras ocasiones, actuó como si los dos apenas valieran la pena su atención y simplemente los estaba complaciendo con una pelea de algún tipo, pero por lo demás simplemente se contentaba con dejar que sus secuaces hicieran el trabajo. Entonces, eres el advenedizo que me ha hecho tener que ajustar mis planes. Tensándose por un momento, Naruto se dio cuenta de que todavía tenía su kunai en sus manos y acceso completo a su chakra. Desafortunadamente, este lugar era completamente extraño para él, no tenía idea de lo que tuviera capaz de hacer. Quizás sería mejor mantener la calma por el momento y ver cuánta información podía sacar de él. Dándose la vuelta, miró al hombre encapuchado que estaba parado en otro pilar frente a donde él estaba. Sin embargo, a diferencia del Tobi de la época de Naruto, este tenía un agujero para el ojo en el lado izquierdo de la máscara, mostrando solo un ojo izquierdo. Su cabello, aunque todavía puntiagudo, era mucho más largo, bajando hasta debajo de los hombros, casi hasta la mitad de la espalda. Además de eso, esta máscara estaba pintada de rojo y no tenía espiral, aunque el cuarto superior era blanco. Hola, Tobi. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, para mí, al menos. El hombre frente a él no hizo ningún movimiento para indicar que estaba sorprendido de alguna manera. Sin embargo, Naruto se sorprendió mucho cuando recibió su respuesta. ¿Tobi? No tengo idea de quién es.
pero puedo asegurarte que no soy él. A juzgar por tu comentario, debemos tener algunas similitudes. ¿Cómo es él como yo? Los ojos de Naruto se entrecerraron. Viste exactamente como tú, excepto que su máscara es naranja y solo su ojo derecho es visible. El hombre enmascarado hizo una pausa por un momento, obviamente pensando en lo que le habían dicho. Interesante. Mis pensamientos me llevan de inmediato a una sola conclusión posible, aunque sé que es falsa. Por lo tanto, sabes algo que yo no. Eso a su vez da crédito a mi opinión de que simplemente no eres de aquí, como has hecho. Me las arreglé para frustrar muchos de mis planes antes de que pudiera hacer algo más que ponerlos en marcha. ¿O tal vez es simplemente una coincidencia asombrosa? El rubio no quiso revelar nada y se negó a mirar a los ojos del hombre, porque sabía bastante sobre lo que el Sharingan era capaz de hacer. Tu silencio habla por ti más que cualquier palabra que puedas decir. Aunque admito que esperaba que cooperaras un poco más. Mi objetivo es la paz mundial, después de todo. Es una paz falsa. Naruto gruñó, olvidándose momentáneamente de sí mismo y mirando la máscara del hombre. Te pone a cargo de la vida de las personas, haciendo que pierdan su libre albedrío. Eso no es la vida en absoluto. Tobi pareció encorvarse un poco, y Naruto pudo escuchar al hombre suspirar mientras negaba con la cabeza. En otro movimiento sorpresa, agarró la parte inferior de la máscara y la levantó lentamente, tirándola hacia arriba y por encima de su cabeza para revelar una cara de aspecto bastante común. Si bien no supo de inmediato quién era el hombre, pudo reconocer que la estructura facial del hombre era definitivamente Uchiha. La única otra característica destacada fue que su ojo derecho estaba cerrado por alguna razón. ¿Reconoces quién soy? El rubio permaneció en silencio por un momento, reflexionando en silencio sobre la pregunta en su mente. Si bien no era nadie a quien reconocía, había escuchado suficientes historias sobre cierto Uchiha, tanto de su tiempo como de la realidad actual, por lo que sabía que probablemente su suposición era la correcta. Uchiha Madara. Si el hombre frente a él estaba satisfecho con la deducción de Naruto, no lo demostró. Todo lo que ofreció fue un movimiento de cabeza casual. ¿Qué le pasa a tu ojo derecho? La pregunta salió de la boca de Naruto antes de que pudiera detenerla, pero todo lo que estaba disponible para él en ese momento era bombear a Madara por toda la información que el hombre estuviera dispuesto a compartir. Supongo que se podría decir, estoy dejando que alguien lo preste. El Sharingan es una herramienta muy útil, como estoy seguro de que lo sabe muy bien. Y aunque es más agotador que el Sharingan, el Rinnegan también tiene sus usos. Los brillantes ojos azules de Naruto se enfocaron mientras absorbía las palabras que Madara dijo. Sabía que Tobi de su época tenía acceso al Rinnegan, pero saber que actualmente estaba disponible para el hombre frente a él tenía escalofríos recorriendo su espalda. La peor parte de todo esto era que Madara era prácticamente una cantidad desconocida, al menos asumiendo que el Tobi de su época era una persona diferente. Nunca lo sabría con certeza, pero considerando lo joven que se veía Madara, nunca podría saberlo con certeza ya que dudaba que el Uchiha frente a él estuviera dispuesto a aclarar. Ahora solo necesito averiguar qué hacer contigo. Sabes demasiado de alguna manera, así que es un riesgo para mí dejarte en paz. Incluso si te casaste en el clan Uchiha, no eres uno, pero te conozco, eras un Uzumaki, así que aún me serías de alguna utilidad. Sin embargo, no tienes su característico cabello rojo, por lo tanto, me pregunto cuánto eres un Uzumaki. Te subvertiría a mi voluntad, pero tengo la sensación de que tomaría mucho más esfuerzo del que valdría a largo plazo, sin mencionar que probablemente conozcas muchos más secretos sobre estos ojos de los que me siento cómodo. Ya que sabías que no debías mirarme a la cara cuando llegamos por primera vez, me dieron creer que eres muy capaz, y si no te hubiera pillado por sorpresa, habría tenido una lucha bastante intensa en mis manos. ¿Qué me impide matarte ahora? Naruto cuestionó, casi gruñendo. Oh, eres más que bienvenido a intentarlo. Sin embargo, en el momento en que muestres cualquier signo de agresión, estoy más que dispuesto a partir y simplemente dejarte aquí. Admito que no he dejado a nadie aquí durante mucho tiempo, así que desconozco cómo pasa el tiempo en este lugar. Quizás tú seas mi primer experimento. Naruto tuvo que reprimirse a la fuerza para no querer saltar al siguiente pilar y sacar el tono presumido de Madara. Si tenía que ser honesto consigo mismo, estaba atrapado. El único que podía sacarlo de aquí era Madara, al menos que él supiera. Tener el Mangekyo probablemente era un requisito, y no había ningún Mangekyo activo en el clan del que él tuviera conocimiento. Veo que te has calmado.
Eres más que bienvenido a echar un vistazo a este lugar, aunque en todos mis tiempos aquí nunca lo he encontrado mejor que otra cosa que almacenamiento. Por ahora, ya que estás atascado aquí, la voz de Madara se apagó y volvió a cubrirse la cara con la máscara, tengo una nueva planificación que hacer. Antes de que Naruto pudiera pronunciar una palabra, el mundo alrededor del ojo izquierdo del hombre comenzó a retorcerse y deformarse, y apenas un segundo después había desaparecido. Frunciendo el ceño, el rubio echó otra mirada a su alrededor, como si esperara que Madara lo atacara repentinamente. Sin embargo, cuando no hubo ningún ataque, se resignó a esperar y mirar a su alrededor. Tal vez, si tenía suerte, encontraría una salida de este lugar. Quizás. Una semana más tarde. Mikoto entrecerró los ojos mientras miraba hacia el cielo, tratando de medir la hora del día. Había accedido a encontrarse con Kusina aquí para un ligero entrenamiento para no pensar en cosas. Minato había regresado hace aproximadamente 4 días, trayendo consigo buenas y malas noticias. La buena noticia era que la guerra había terminado oficialmente y no tenían que acabar con todo el ejército de Iwa para hacerlo. Sin embargo, las malas noticias, Minato tardó un momento en reunir el valor para decirlo. Mikoto podía ver fácilmente lo tenso que estaba, y el hecho de que la estuviera mirando solo hizo que una fría sensación de terror se instalara en su estómago. Naruto, no está muerto hasta donde sabemos, pero está desaparecido. Lo siento, Mikoto. Parte de su temor se había convertido rápidamente en confusión, ya que no tenía idea de cómo alguien como Naruto podía simplemente desaparecer. Pero su pregunta murió en sus labios cuando Minato simplemente negó con la cabeza, el dolor era evidente en sus rasgos. No sé cómo explicarlo. En un momento estaba justo frente a mí después de ayudarme con éxito con el Raijin, y al momento siguiente había alguien detrás con una capa negra y una máscara que no reconocí. Le advertí que tuviera cuidado, luego hubo una onda en el aire, y luego supe que tanto Naruto como el hombre enmascarado se habían ido. No podía sentirlo en ninguna parte. El terror volvió con toda su fuerza. Naruto le había explicado las técnicas que conocía del personaje de Tobi en su futuro, y lo que sucedió coincidió completamente. Nadie más tenía el Mangekyo actualmente, por lo que nadie podría potencialmente ingresar al área donde probablemente Naruto estaba prisionero. Era solo un pequeño consuelo que su esposo probablemente todavía estuviera vivo, pero no había forma de saber cuándo lo volvería a ver. Tanto Minato como Kusina habían hecho todo lo posible por consolarla durante los últimos días, aunque estaba claro que los otros dos estaban luchando contra sus propios sentimientos sobre la pérdida de Naruto. Los tres más Hiruzen y Akumo habían hecho todo lo posible para mantener la desaparición de Naruto en un nivel bajo, pero era solo cuestión de tiempo antes de que la gente comenzara a hacer preguntas. El clan Uchiha ya había comenzado a molestarla. Después de todo, incluso si estaba en una asignación, como la segunda persona en la fila para hacerse cargo del clan en caso de que algo le sucediera a ella, tenían derecho a saber su paradero y enviar refuerzos si era necesario. ¡Cuidado! El ruido del metal golpeando metal sacó a Mikoto de sus pensamientos, y rápidamente se puso a la defensiva mientras miraba a su alrededor. ¿Despierta ahora? La cabeza de Mikoto finalmente se posó en su amiga pelirroja que tenía un kunai en el suelo cerca de sus pies y uno en cada mano, mirando a alguien. Sus ojos se enfocaron rápidamente en el hombre que estaba parado a lo que probablemente consideraba una distancia segura. Estaba completamente envuelto en una capa negra y tenía el pelo negro desgreñado que parecía ser más largo que el de ella. La característica más obvia de él era su máscara de color rojo sangre, que era blanca en la parte superior con un ojo en el lado izquierdo. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Escuchó a Kusina gritar hacia el hombre encapuchado. Oh, nadie importante. Pensé que sería amable de mi parte traer de vuelta a alguien que necesitaba pedir prestado al final de la guerra. Mikoto rápidamente sofocó el sentimiento de esperanza que comenzó a surgir en ella. Recuperar a Naruto sería increíble, pero no se sabía en qué condición se encontraba. Antes de que ella o Kusina pudieran decir o preguntar algo más, hubo una sensación de ondulación en el aire justo enfrente del hombre enmascarado, tal como lo había descrito Minato. Para su asombro, Naruto pareció aparecer allí mismo, como de la nada. Su esposo realmente no parecía estar peor por el desgaste, aparte de algunas manchas sucias en su ropa, que probablemente recogió durante las batallas. Sin embargo, ya estaba comenzando a caer hacia adelante y protegerse la cara mientras entrecerraba los ojos. Dondequiera que estuviese retenido debía haber estado oscuro. Ella hizo un movimiento hacia adelante para ayudarlo, ya que obviamente estaba bastante desorientado.
Mikoto escuchó a Kusina moverse justo a su lado, pero ambos fueron detenidos en seco por la voz del hombre enmascarado antes de llegar a más de la mitad del camino. Desafortunadamente para ti, no dije en qué tipo de condición lo dejaría. Mikoto sintió que su propio corazón se detenía mientras miraba con horror cómo una hoja atravesaba a Naruto desde la parte posterior de su pecho, solo para sobresalir por el frente, goteando sangre. Justo donde estaba su corazón. Sus ojos viajaron rápidamente desde la espada que sobresalía de su pecho hasta su rostro, solo para ver sus brillantes ojos azules mirándola con confusión y dolor. Se sintió como si hubiera pasado una eternidad en ese momento antes de que el cuerpo de Naruto comenzara a inclinarse hacia adelante y sus ojos rompieran el contacto. La matriarca Uchiha se quedó allí, indefensa, mientras su esposo caía de rodillas, mientras el hombre enmascarado soltaba la espada, luego se inclinaba y caía de costado. Su mente trató de procesar 1.000.000 de pensamientos en esos breves segundos mientras veía cómo mataban a su esposo justo enfrente de ella. Su mente apenas se registró cuando Kusina comenzó a gritar junto a ella, corriendo hacia adelante de nuevo y gritando el nombre de su hermano ahora, hijo en otro momento. Quería hacer lo mismo ella misma, correr y creer que él no estaba muerto, sino simplemente herido. Sin embargo, por alguna razón, no podía apartar los ojos del hombre que llevaba la máscara, que parecía estar mirando impasible al rubio en el suelo frente a él, como si observara impasible la muerte de una forma de vida inferior. Sin embargo, no fue hasta que escuchó lo que dijo el hombre que finalmente se liberó de su estupor. Bueno, la hoja ciertamente cumple su propósito, pero aún prefiero un abanico de batalla. Quizás fue la forma aparentemente indiferente en la que habló, o la presunción que parecía gotear de todo su ser. Sin embargo, sabía que nunca, nunca, permitiría que nadie despreciara tan casualmente a su esposo y todo lo que él representaba. En su pasado, en su presente y en el futuro. Algo dentro de ella se rompió, y una rabia diferente a todo lo que Mikoto había sentido antes, dejó salir algo de ella que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. El tiempo mismo pareció detenerse, y aparte del hecho de que el hombre enmascarado había cambiado su mirada para mirarla ahora, ella no se dio cuenta de nada más. Que ese hombre despreciara tan casualmente todo por lo que había luchado, todo lo que quería, todo lo que amaba. Había una inmensa presión detrás de sus ojos, y una sensación de cosquilleo comenzó a deslizarse por sus mejillas, muy parecida a las lágrimas que no se enjugaban. Una palabra comenzó a repetirse una y otra vez en su mente, y antes de que Mikoto fuera completamente capaz de comprender qué era exactamente, registró su propia voz gritando esa palabra para que todos la escucharan. Susanoo.